episodio de El Blog de Nati. Quiero recordarles que este podcast se puede escuchar por Spotify, por iTunes, por Google Podcast y también por YouTube. En YouTube, en la caja de información de YouTube, voy a dejar los links de las otras plataformas de podcast para aquellos que todavía no conocen el maravilloso mundo de los podcasts. Así que hoy día vamos a tener un programa diferente, un programa especial porque estamos en Semana Santa. Y en un tiempo de emergencia como el que estamos viviendo en Chile y en el mundo entero es una buena oportunidad para recordar y reflexionar acerca del sacrificio de Jesucristo. Si entendemos el sacrificio como un acto de negación, en donde nos abstenemos del placer presente y pasajero para obtener un bien mayor, y en este caso eterno, es fundamental que los cristianos comprendamos el significado de la cruz de Cristo, porque Isaías 53 dice que el Mesías vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Pero ¿cuál es ese fruto? ¿Por qué Jesús se sacrificó en aquella cruz? Quiero compartirles una reflexión que escribí hace 4 años acerca del significado de la cruz de Cristo. Y como es un tema eterno, es un tema que puede volver a tocarse nuevamente. Y el primer significado de la cruz de Cristo es que la cruz es una expresión de amor. No podemos comenzar a hablar de la obra de Cristo en la cruz sin hablar del amor, porque sabemos que lo que sostuvo a Jesús en esa cruz fue el amor hacia cada uno de nosotros. Así como también el amor movió el corazón del Padre a dar a su Hijo en sacrificio para salvarnos. En primera de Juan 4, de 9 a 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es maravillosa la expresión de amor, que mientras nosotros éramos sus enemigos, Dios entrega a su único Hijo para librarnos del pecado y reconciliarnos con Él. Nota que aquí no hay ningún mérito nuestro, porque Él nos amó primero. Es su misericordia, su amor, su gracia, quien nos reconcilia, sin que hayamos hecho nada para merecerlo. Pero eso no es todo. La cruz es la mayor expresión de amor que haya conocido esta tierra. En Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Han escuchado alguna vez que no hay amor más grande que el amor de una madre? Pues en este versículo existe un amor aún mayor. Con el respeto a todas las mamás que puedan escuchar este podcast, mi intención no es menospreciar el amor de una madre o de un padre por sus hijos. El amor hacia un hijo es sacrificial. El papá y la mamá dejan de mirarse a sí mismos para cuidar de un otro, y muchas veces los padres se niegan a sí mismos o se postergan para dar a sus hijos lo que ellos necesitan. Sin embargo, el amor de Cristo es aún mayor. Él fue quien no consideró su vida, ni su deidad como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se puso bajo maldición para recibir nuestro castigo y salvar nuestra alma. Él es quien, siendo Señor, nos llamó amigos y nos hace partícipes de su obra. Una de mis películas favoritas es Corazón Valiente. Ahí es cuando se me cae el carnet. Es una película que inspira porque es la historia de un hombre que lucha y muere por la libertad de su gente. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Cristo y William Wallace? Que mientras este hombre muere luchando y se rebela ante sus opresores hasta el último suspiro, Cristo se entregó siendo Dios y teniendo un ejército de ángeles que lo podía defender. Se entregó como cordero al matadero por amor a mí y por amor a ti. El segundo significado de la cruz es que la cruz es la remisión
de nuestros pecados. En Mateo 26, del versículo 26 al 28 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así lo declaró Jesús en su última cena junto a sus apóstoles. Esa última cena que fue conmemorada el día jueves. Cristo remite nuestros pecados por medio del derramamiento de su sangre. Él nos limpia, nos purifica y nos libra de la condena que merecemos por causa de nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, Cristo nos hace una demanda: bebed de ella todos. Este es un pacto firmado con el derramamiento de su propia sangre, pero no podemos ser partícipes de este pacto si no la bebemos. Por eso que en Juan 6, desde el versículo 53 al 57 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Pero ¿qué significa esto? De que nosotros debemos comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Evidentemente que es metafórico y no literal, ¿verdad? Pero la obra de la cruz significa el perdón de nuestros pecados sin importar el tamaño de este, ni el horrible pasado que tuvimos antes de encontrarnos con Él. Cristo murió por nosotros, pero no para que sigamos pecando libremente una y otra vez, mientras el Señor extiende su perdón, sino que remite nuestros pecados y nos hace libres para vivir como Él. Ahora, comer su cuerpo y beber su sangre es que Cristo se vuelva parte nuestra. Así como el alimento se vuelve parte de nosotros, nos entrega sus vitaminas, todos sus nutrientes. Así, de esta misma manera, que nosotros comamos del cuerpo de Cristo y bebamos de su sangre, significa que Cristo se vuelve parte nuestra, que Él nos entrega de sus valores, de sus principios, de esos nutrientes espirituales que nosotros necesitamos para vivir esta vida como Él. Y como el Señor es el Verbo hecho carne, Cristo espera que por medio de su perdón tengamos la libertad de vivir en su palabra. Es por eso que la Escritura dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Eso está en Hebreos 10, del 12 al 18. En este pasaje podemos entender con aún mayor claridad la maravillosa obra del perdón de Cristo en nuestras vidas. Jesucristo borra nuestros pecados, los quita de en medio nuestro y hace una obra maravillosa de transformación por medio de su Espíritu Santo. Pone sus leyes en nuestros corazones y nuestras mentes y nos santifica. Eso significa que
cruz de Cristo es la remisión de nuestros pecados. No solamente el perdón, no solamente el ser lavados por su sangre, sino la oportunidad de vivir una vida como Él la vivió. Tercero, la cruz es quien nos permite la entrada al lugar santísimo. Este es uno de los puntos no sé si más importante, iba a decir más importante, pero no sé si es el más importante, pero es uno de los fundamentales de entender y que la iglesia y que el cristiano en general no está entendiendo claramente. La cruz nos permite la entrada al lugar santísimo. Si vamos a Hebreos 10, del versículo 19 al 22, dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La cruz significa reconciliación. Aquella relación íntima que perdieron Adán y Eva por medio de su desobediencia es recuperada por medio de la obediencia de Jesús. Cristo, por medio de su sangre y de su carne, nos hace aptos para entrar en la presencia misma de Dios. Podemos ir y estar frente a Él, estar a sus pies y ser transformados por el toque de su mano. Podemos ir confiadamente sabiendo que no caeremos muertos ante su presencia, porque Cristo nos santifica. Tenemos la libertad de sentirnos amados por Dios, de ser llamados sus amigos, de caminar junto con Él. Tenemos la posibilidad de que nuestro corazón sea purificado para poder amar a Dios con el mismo amor con que Él nos ama y así tener una relación íntima con Él. Jesús murió para poder llamarnos sus amigos, para poder llamarnos sus hermanos. El Padre entregó a su Hijo para poder llamarnos sus hijos. Él quiere una relación íntima con cada uno de nosotros, que entremos al lugar santísimo cada día con libertad, con confianza, porque Él es quien nos santifica. Es hermoso la obra de la cruz para nosotros, la libertad que Él nos da por medio de esa cruz, por medio de ese sacrificio. Por eso partí diciendo que el sacrificio es esa negación que uno hace en busca de un bien mayor. Jesucristo se negó a sí mismo para un bien mayor, para que Él no fuera el único hijo, sino que, como Él, existieran muchos hijos más, muchos hermanos semejantes a Cristo, entrando al lugar santísimo, teniendo una relación íntima con Él. El cuarto significado de la cruz de Cristo, que quiero destacar porque evidentemente que lo que estoy diciendo hoy día son 4 pequeños conceptos de una obra que es inmensa y que puede ser mucho más, y que es mucho más profunda de lo que yo puedo expresar hoy día. Pero el cuarto punto que quiero destacar es que la cruz significa muerte y resurrección. Muchas veces nos quedamos solo con la muerte de Cristo, pero Jesucristo resucitó. Y en Romanos 6, 3 al 7 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Para los cristianos la cruz no solo simboliza la muerte de Cristo, sino que simboliza nuestra propia muerte, la muerte a nuestra carne, a nuestros deseos y egoísmos, a nuestra rebelión en contra de Dios. Estamos muertos a todo eso. Ya no vivimos para servirnos a nosotros mismos, ya no vivimos para obedecer a nuestras pasiones desordenadas, ni al pecado. Hemos muerto. El viejo hombre fue crucificado junto con Cristo. ¿Lo estamos viviendo de esa forma? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Porque luego en Romanos 6 del 8 al 11 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la historia de Cristo no terminó en su tumba, como dije anteriormente. Muchas veces nos quedamos solo con la muerte de Cristo, pero la historia de Cristo no terminó en su tumba. Su muerte era solo el comienzo de su victoria. Cristo resucitó. Él vive. Y nosotros vivimos y viviremos junto con Él en los lugares celestiales. Ya no somos más esclavos, sino que somos libres. Tenemos una vida nueva para vivir con Dios. Estamos vivos para andar en su voluntad, para mostrar su gloria, para ver, conocer y manifestar el poder de su Espíritu Santo y para habitar en su reino. La cruz de Cristo significa todo esto y más. El sacrificio que hizo Jesús es una expresión de amor, es la remisión de nuestros pecados, nos permite la libre entrada al lugar santísimo, provoca nuestra muerte a la carne y nos resucita a una nueva vida junto con Cristo. Y recuerda que Isaías dijo que Jesucristo vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Y espero que cuando Él te mira a ti, me mira a mí, nos mire a cada uno de nosotros, Él se sienta satisfecho. Yo sé que el blog de Nati es un podcast que habitualmente analiza la contingencia nacional e internacional según lo que sea más impactante en el momento. Y este es un podcast diferente de Semana Santa, pero que busco analizar la historia o el evento histórico, mejor dicho, más impactante de la humanidad, que es la muerte y la resurrección de Cristo, y de cómo esto toca nuestras vidas, cómo eso nos transforma. En un tiempo de pandemia, Jesucristo es la única esperanza, es la verdadera esperanza. No es el Estado, no son las organizaciones internacionales las que nos van a salvar. Ellos están solamente aprovechando la oportunidad, algunos están haciendo un gran esfuerzo para controlar lo más posible la pandemia, pero otros están ocupando de esta oportunidad para controlar a las personas. Pero si hay alguien que nos hace libre, que nos da transformación, que nos da libertad, que nos da salvación, que nos da sanidad, es Jesucristo. Y por eso quiero invitar a todos aquellos que escuchan este podcast habitualmente, que tomen un tiempo para reflexionar en la obra de Cristo,
en aquel evento histórico más importante de la humanidad. Y que este no solamente sea un evento histórico que ocurrió alrededor de 2000 años atrás, sino que este sea un evento histórico que afecta y transforma todos los días de nuestra vida. Y con esta reflexión los dejo. Espero que lo compartan si les gusta, que se suscriban o que sigan el podcast en las distintas plataformas. Y nos escuchamos en un próximo episodio del blog de Nati.